El presente video corresponde a la primera parte de la clase del lunes 2 de noviembre de la materia inglés para la licenciatura en enfermería de la sede Ashen. En esta clase vamos a trabajar con la voz pasiva y la voz pasiva compleja. Para seguir adelante pueden tener a mano las páginas 65 a 69 del cuadernillo. Bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de voz pasiva? Primero es importante aclarar que es muy frecuente el uso de la voz pasiva en textos técnicos científicos y se utiliza principalmente para destacar la acción por encima de la persona, la institución o el agente que lleva adelante o que lleva a cabo esta acción, ¿sí? Lo que hace la voz pasiva es cambiar el foco de atención. Se utiliza muchas veces cuando, por ejemplo, el agente que hace la acción es obvio o es conocido o no es importante. Si, por ejemplo, si yo digo que el cartero reparte las cartas por la mañana, suena redundante decir que el cartero reparte las cartas, dado que resulta obvio. Si la información que yo quiero resaltar es que las cartas son repartidas durante la mañana. Sí, eso sería un ejemplo de voz activa, voz pasiva. Bien, pasando ahora a la forma, es decir, la estructura de una voz pasiva. La voz pasiva se forma siempre con el verbo to be en cualquier tiempo verbal, ¿sí? Lo van a ver en presente, en pasado, en futuro, porque funciona como el verbo auxiliar y por lo tanto es el que muestra el tiempo verbal. Si este verbo auxiliar, to be, que en su infinitivo es ser, pero va a aparecer como was, were, will be, es decir, fue, será, es, va a estar acompañado por el pasado participio del verbo principal. Si el verbo principal, el que demuestra la acción realizada, va a estar siempre en pasado participio. Recordemos que en el caso de los verbos regulares, el pasado participio tiene una ed como sufijo. Por ejemplo, show, showed, mostrar, mostrado, o assess, assessed, valorar, valorado. Y en el caso de los verbos irregulares, debemos consultar la tercera columna de verbos irregulares de la lista que les dimos la clase pasada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para el verbo give, el verbo dar, el participio es given. Para el verbo take, el participio es taken, es decir, dado, tomado. ¿Sí? Los pasados participios en español suelen, la mayoría de las veces, expresarse con la terminación adoído, mostrado, valorado, dado, tomado. Bien, entonces, comparemos aquí un ejemplo de voz activa con voz pasiva. ¿Sí? En la voz activa, es decir, en la voz en la común, en la habitual, en la que tenemos en la mayoría de las oraciones, tenemos primero el sujeto, que son en este caso the ovaries, luego tenemos el verbo, produce, y luego tenemos el que recibe la acción, es decir, the female reproductive cells. Los ovarios producen las células reproductivas femeninas. En el caso de la voz pasiva, cambiamos el foco de atención y decimos ahora ya no que los ovarios producen las células reproductivas, sino que las células son producidas por los ovarios. The female reproductive cells are produced by the ovaries. Las células reproductivas femeninas son producidas por los ovarios. ¿Sí? Fíjense que si bien esta oración está en voz activa y esta está en voz pasiva, ambas están en presente. Producen o son producidas o también se producen. ¿Sí? Recuerden que la voz pasiva en español es muy frecuentemente expresada con se. Yo puedo decir que las células reproductivas femeninas son producidas por los ovarios o las células reproductivas femeninas se producen en los ovarios o algo así. Bien,
El tiempo verbal en la voz pasiva es muy similar, sigue las mismas reglas de formación que el tiempo verbal en la voz activa que estudiamos en la clase pasada. Solo tenemos que tener en cuenta que el presente, el pasado y el futuro van a estar expresados, van a estar manifestados siempre en el verbo to be, no en el verbo principal. Es decir, lo que va a ir cambiando según el tiempo verbal y el aspecto va a ser el verbo to be. En el caso del presente simple, por ejemplo, is or are analyzed, mientras que en el pasado simple va a ser was o were analyzed. Entonces veamos aquí dos opciones. En el ejemplo del presente simple, is or are analyzed puede traducirse como es o son analizados o directamente con el se en presente, se analiza. Si en el caso del presente continuo, is or are being analyzed, está siendo o están siendo analizados, o su versión con se están analizando. En el tiempo presente perfecto, has o have been analyzed, ha o han sido analizados o directamente se han analizado. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con todos los otros tiempos verbales. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, el caso del futuro simple. Will be, el futuro está manifestado en el verbo be, will be analyzed y el participio en el verbo principal. Will be analyzed será o serán analizados o su versión con se analizará. Sí, luego tenemos también diferentes posibles combinaciones con verbos modales. Sí, aquí nuevamente tenemos que analizar la formación de la frase verbal, qué verbo modal la compone y qué auxiliares y verbos principales completan la frase. Por ejemplo, would be analyzed, would be sería analizado. Can or may be analyzed puede ser analizado. Could or might be analyzed pudo o podría ser analizado. Should be analyzed debería ser analizado. Must be analyzed debe ser analizado. Y lo mismo va a ocurrir si desglosamos una frase verbal compuesta que está en voz pasiva tiempo perfecto, con un modal en tiempo perfecto. Would have been analyzed, habría sido analizado. Sí, entonces, lo que debemos hacer cuando estamos frente a una voz pasiva es analizar cada una de sus partes individualmente. ¿Sí? Vamos a pasar ahora a la segunda parte de la clase del 2 de noviembre, donde vamos a trabajar con la voz pasiva compleja y para ello vamos a hacer otro video de manera que no se nos corte en el medio de la explicación. ¿Sí? Así que este video continúa en otro video que sería la segunda parte.